Este programa es una producción de Cebra Podcast Network. Hola, bienvenidos al podcast Triple Impacto, conversaciones con los líderes de Empresas B, un programa de Cebra Podcast Network. Hoy tengo el honor de conversar con Gonzalo Muñoz, líder en acción climática y sostenibilidad, el primer campeón de acción climática de alto nivel de la COP proveniente del sector privado, nombrado por la presidencia chilena de la COP y la CMNUCC, cofundador de varias organizaciones innovadoras como Triciclo, Manu IA, Sistema B y Polcura. Bienvenido, Gonzalo, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Héctor. Un gusto estar aquí con usted y en esta instancia tan notable que te reconozco me tiene sorprendido el nivel de energía del movimiento B superior a lo que me hubiera imaginado nunca. Tú eres cofundador de Sistema B. Cuéntanos un poco, para no todo el mundo que está escuchando este podcast está relacionado con las empresas B, así que cuéntanos un poco qué es Sistema B, qué es ser una empresa B, una introducción más genérica. A ver, en términos generales, entendemos que el mundo está viviendo una serie de desafíos de todo tipo, ¿no? Por supuesto, todos estamos conscientes de que en materia medioambiental estamos enfrentando una crisis climática sumada a una crisis importante de pérdida de biodiversidad, sumada a una crisis inaceptable de contaminación, en uno de sus ejemplos, por elementos plásticos, pero todo eso además agravado por dinámicas sociales que son absolutamente insustentables. Hoy en día, más de 800 millones de personas en el mundo sufren hambre física diaria. Y a la vez, más de 800 millones, o en torno a 800, la cifra está entre 783 y 813, pero por ahí. Cambia evidentemente día a día, mes a mes, pero al mismo tiempo se desperdicia un tercio de los alimentos que se produce. Explícame esa ecuación, tiene digamos. Ningún sentido. Y son más o menos 3.200 millones de personas que están en condición de inseguridad alimentaria. Muchas de ellas producen nuestros alimentos. Tenemos un problema grave, cada vez mayor, de pérdida del recurso de agua. Por supuesto, todas esas personas que se ven en condiciones extremas tienden a migrar. Tenemos migraciones que son cada vez más duras. Eso pone presiones en los sistemas geopolíticos. Tenemos hoy en día un ataque evidente a la democracia. Estamos hablando, por supuesto, de que los problemas de inequidad muchas veces incluso han empeorado. O sea, la verdad es que los desafíos son gigantes. Y en ese sentido la pregunta de fondo es, bueno, ¿cuál es el rol de las empresas en esto? Y si para las empresas el único o principal objetivo es maximizar las utilidades para los accionistas a cualquier costo, entonces eso tiende a agravar estos problemas, ¿no? Si lo ponemos muy en simple, hemos vivido procesos, algunos de ellos bastante grandes y bastante escandalosos, donde las empresas están muchas veces, por el ámbito de maximizar las utilidades para los accionistas, dispuestas a incumplir la ley. O en muchos casos, esperar hasta que les vengan a tocar la puerta con una exigencia. Entonces, ese es el contexto en el cual aparece un modelo empresarial que dice, espera, ¿y qué tal si las empresas, además de ser generadoras de rentabilidad financiera, son generadoras de impacto social y medioambiental? ¿Qué pasa si lo miden? ¿Qué pasa si trabajan para que aquellos impactos negativos sean inaceptables, sean moralmente cuestionables al interior de las empresas? ¿No podría eso crear un ciclo virtuoso donde las empresas están contribuyendo a la generación de valor público y con eso incluso estimulando políticas públicas que ayuden a que la cancha pareja para todos sea una cancha que hace del mundo un mundo más vivible para todos, para todas, incluyendo las demás especies? En fin, ese mundo que podría parecer como idealista es lo que las empresas B están ayudando a construir, o esas problemáticas son las que están ayudando a resolver, sin dejar de lado el fin de rentabilidad que tienen que perseguir. Y esto es como una autorregulación, ¿no? Acá las empresas voluntariamente se quieren certificar, quieren cumplir con ciertas buenas prácticas. Así es. Hay algunos países en que esta figura se ha constituido en un modelo empresarial particular, ¿no? Así como en Chile tenemos las SA o las empresas de responsabilidad limitada, en fin, o las SPA. Existe también el modelo de, en algunos países, las Benefit Corporation, en algunos países... En Estados Unidos se está dando muy común, ¿no? En Estados Unidos ya son más de 50 los estados que tienen esta figura, incluyendo estados tan relevantes como Delaware, y eso desde hace ya, como te digo, esto empezó hace más de 15 años, ¿no?
Pero incluso en países de la región, en Colombia, en Perú, en Uruguay, tenemos la figura de las empresas de bienestar e interés colectivo. En Italia tenemos la Società de Beneficio. En Francia existe una figura también de empresa de impacto social. Entonces, y aquí tiene que decir que la estructura legal de la empresa está el propósito incorporado, ¿no? O sea, la estructura legal es algo que ya sea que tú te constituyes en un país donde efectivamente esto es ley, como los que acabamos de mencionar, o porque te certificas como empresa B. Esto implica que los estatutos de la compañía deben forzar a que la organización busque sus resultados financieros con impacto social y ambiental medible, usando en este caso el modelo de certificación construido por B-Lab, que es la organización donde esto empezó en Estados Unidos, y que es un cuestionario de aproximadamente 200 preguntas que verifica que la empresa está buscando los mayores estándares de desempeño en su modelo de negocio, en sus prácticas laborales, prácticas sociales, prácticas ambientales, modelo de gobernanza, relación con la comunidad, transparencia, relación con los clientes. En fin, analiza la empresa como un todo y dice, ¿esta empresa cumple esos mayores estándares o no? Y tú, ahí en ese rol, tú existías B Corp y se crea en Chile Sistema B y tú fuiste un cofundador de esto. Ahí pasaron varias cosas, digamos, porque uno era que efectivamente a mí me había tocado cofundar Triciclos, una empresa que nace con este mismo espíritu. Se llama Triciclos porque busca equilibrar los ciclos financiero, social y medioambiental al interior de la compañía, el año 2009. Y nos fuimos viendo confrontados a la realidad de que no era creíble en ese entonces el que una empresa tuviese una motivación más allá de la financiera. Y entonces fuimos buscando qué soluciones se había dado a esto en el mundo y nos encontramos con que había un grupo de personas en Estados Unidos que habían creado este concepto de las B Corps. Y eso, esa era mi primera motivación y mi primera frustración. Se juntó a las frustraciones que traía María Emilia Correa, Juan Pablo Arenas traía las suyas, Pedro Tarac las suyas. Juntamos nuestra mochila de frustraciones y convencimos a nuestros amigos de Estados Unidos, que en ese momento estaban totalmente focalizados en Estados Unidos y Canadá. Cuando les dijimos Latinoamérica nos miraron con cara de... Eso, ni digamos, sabemos dónde queda. No me pidáis que nos focalicemos. Imagínate que ellos estaban en la cruzada de lograr que más de 50 estados en Estados Unidos tuviesen ley de B Corps, cosa que era tremendamente compleja y cada estado tenía su propia realidad. Pensar en un país de América Latina le resultaba con la algo... población que tiene Chile. Exacto. Y ahí de distintas formas y con un proceso muy lindo, logramos conectarnos con ellos y tomar la decisión no solo de ayudar a certificar las primeras empresas de América Latina, y ahí Triciclos fue la primera empresa B fuera de Norteamérica, en todo el mundo, que fue el conejillo de India que usamos, y luego propusimos que íbamos a ayudar no solo a crear, a certificar más empresas, sino que a crear un movimiento desde América Latina y en el mundo. Y ahí se creó lo que se llama el Movimiento Global de Empresas B, y nosotros fuimos instrumentales y participando en ello al punto que Juan Pablo Arenas fue quien dirigió ese movimiento global durante muchos años. Yo estuve muchos años en el directorio. En fin, hemos estado participando de ello y seguiremos participando. Qué bueno, gracias por ese liderazgo que traer las empresas B a Chile, existir este sistema, que nos podamos autorregular, buscar estas buenas prácticas, porque muchas veces uno no sabe dónde encontrarla y te sirve mucho tener a alguien que te guíe para, en este caso, certificarte y poder buscar este triple impacto y no solamente el financiero o económico. Oye, Gonzalo, hablando de liderazgo, ¿cómo lo aplicaste? ¿Algún consejo de liderazgo que recibiste para aplicarlo en este rol y llegar a ser el primer campeón de acción climática de alto nivel de la COP? No sé si todas las respuestas me llevan a eso, a dos conceptos que me expone ahí. Uno del el liderazgo como individuo y el otro el rol que me tocó cumplir y que sigo llevando a cabo en las Naciones Unidas. Para mí uno de los ámbitos de liderazgo que ha sido muy importante es que yo soy un jugador de deportes colectivos. Nunca he fundado algo solo. Todo, desde la familia hasta Triciclos, Empresas B, Manuya, La Viña Polcura, Ambition Loop. Todo ha sido bajo la lógica de encontrar equipo, una persona o unas personas con las cuales yo pueda tener una
visión, unas formas complementarias, no solo por la complementariedad y no solo por cuánto más grato es caminar con otros que pretender caminar solo, sino que además cuando tú tomas decisiones en grupo y declaras al grupo, te comprometes mucho más. Uno de mis socios, Daniel Bercheri, siempre lo dice. Yo pago el gimnasio para hacer deporte y la verdad es que estoy becando a alguien porque no voy nunca. Pero cuando digo que voy a ir a jugar pádel, Sí. voy nomás, porque sé que hay otras 3 personas que van a depender de mí. Entonces, esa analogía sirve para entender lo importante de ser jugador de equipo para ti y para el resultado. Cuando tú te comprometes con otros y cuando eres capaz de participar en estos juegos colectivos, implica que tienes que tener la capacidad de colaborar, la capacidad de ceder, la capacidad de abrirte a la mirada de otros, la capacidad de complementar trabajos mutuamente. Entonces, para mí el liderazgo es un deporte de equipo. Yo no me considero un líder en mí mismo, sino que he tenido la suerte de liderar procesos con otras personas, incluyendo cuando el gobierno de Chile me invitó a tomar este rol como High Level Champion de la COP. Lo más importante para mí fue con quiénes voy a trabajar, digamos, y muchas veces, claro, a mí me ha tocado estar muy al frente, o me tocó durante 4 años estar muy al frente, ¿no? Siempre con Ramiro, Kai, Camila, Juanita, era indivisible, era un equipo, ¿no? Pero luego inmediatamente apareció Nigel Topping como champion del Reino Unido para la COP26 y hicimos el match perfecto. Y ese match ha sido tan bueno que los siguientes champions, Mahmoud Mohiuddin de Egipto, luego Hassan Al-Mubarak de los Emiratos, luego Nigar Al-Padai, Quedó el proceso. y ellos han pedido que nosotros los sigamos ayudando. Perfecto. El concepto de trabajar en equipo es hoy en día casi indisoluble del rol, que era un rol tremendamente solitario hasta que me tocó tomarlo a mí. Y en ese rol de primer campeón, ¿cuáles fueron tus principales desafíos y los logros que enfrentaste en ese papel? A ver, el primer desafío era tremendamente concreto y parecía algo casi medio imposible. El rol de los Climate Champions se creó en el Acuerdo de París, en diciembre del 2015, ¿no? Entonces fue en diciembre del 2015 en que las naciones dijeron, ahora que tenemos un acuerdo, que es el Acuerdo de París, necesitamos que los actores no estatales, que son fundamentalmente el mundo empresarial, los municipios, los gobiernos subnacionales, la academia, la sociedad civil, ayuden a implementar el Acuerdo de París. ¿Cómo lo vamos a hacer? Generemos una figura política a nivel global. Imagínate como que crean un ministro o ministra que va a trabajar 2 años en este rol, movilizando a todos los actores no gubernamentales del mundo, todas las empresas, todas las ciudades, y pusieron a una persona. Y obviamente en esa figura lo que pasó es que los primeros 4 fueron políticos, diplomatas, ministros, ministras. Entonces Francia, Marruecos, Fiji y Polonia, que fueron los primeros 4, tuvieron un desempeño que no estaba dejando a las naciones contentas con el logro, con el rol, ¿no? Y muy desde lo público. Porque eran personas públicas. Entonces imagínate un ministro que le dicen, oiga, usted además de ser ministro de Medio Ambiente o ministro de Defensa, como era el de Fiji, usted además tiene que liderar a todas las empresas del mundo y a todos los municipios del mundo en atender el Acuerdo de París. Esa persona le dedica 5 minutos a la semana como mucho. Y el problema aquí era que el rol y esa agenda dentro de las Naciones Unidas fue creada por 5 años. O sea, se dijo, ok, vamos a probar cómo funciona esto en el Acuerdo de París, y a los 5 años nos sentamos a revisar. Entonces, cuando le llega al presidente difunto Piñera, que en paz descanse, esta pedida, ve que aquí de lo que se trata es de movilizar muy poco también al sector privado, y la pedida fue, oiga, y queda uno. Ustedes son los últimos, entonces por favor juéguesela por hacer algo distinto. Y ahí él decide que en realidad tiene que ser una persona que conozca de cómo movilizar al sector privado con su lenguaje, con sus prácticas. Yo venía de no solo lo que habíamos hecho en las empresas B, sino que todo lo que habíamos hecho en el mundo de la economía circular. Habíamos recorrido una trayectoria como equipo bien importante, y entonces la pedida fue, toma este rol, partí a Bonn, a donde está la Oficina de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y me proyectaron, la primera instancia, me proyectaron un PDF en que dice, esta es la conclusión de la consulta que acabamos de hacer con todos los países. Y la proyección decía, debemos seguir nombrando High Level Champions porque esta agenda no está dando resultados. Entonces, en buen castellano me dijeron, esto es como un partido de fútbol,
estamos en el minuto 80 y vamos perdiendo 4-0. Y si tú no lo das vuelta, Esto no es tema. esto se acaba. Y no hay forma para que las empresas contribuyan al Acuerdo de París. Entonces mi rol mi rol más importante era cambiar todo lo que yo pudiera dentro de un marco súper riguroso de lo que son las negociaciones diplomáticas, lo que se puede y lo que no se puede. Aquí opera este concepto de tú solo puedes hacer lo que te está permitido, digamos, es muy riguroso. Y ahí lo que hicimos fue innovar mucho en el cargo, usando también un concepto que acaba de posicionarse, que eran los 1,5 grados. En octubre del 2018 nos había llegado el informe de los científicos del mundo diciendo hay que atender la curva hacia los 1,5 grados, en circunstancias que muchas organizaciones del mundo estaban atendiendo la de 2 grados. Entonces, el 2019 fue un año de innovar para infiltrar los 1,5 grados y meterle al sistema una energía nueva. Y en eso las empresas B fueron clave. Logramos movilizar una cantidad enorme de empresas B en el primer año de inmediato, que incluso muchas de ellas fueron presencialmente a la COP a decir, aquí estamos. Nosotros estamos disponibles para hacer este esfuerzo adicional que implica seguir la curva hacia los 1,5 grados. Y eso logró que en Madrid las naciones extendieran el mandato y por eso seguimos teniendo High Level Champions y el mandato ya está avanzado hasta hacia 10 años. Yo trabajé ese año con mucha ayuda, incluso ayuda pro bono, digamos, pero en presupuesto yo podía contratar una persona. Entonces era un cargo que además no tenía presupuesto. Y nosotros dejamos... ¿Lo financiaba el gobierno de Chile? No, el gobierno de Chile no tenía financiamiento porque en la forma de realizar una COP, este cargo era un cargo que era de nuevo, un ministro. Como no le das un sueldo adicional al ministro. Entonces, los recursos que había para el cargo completo, para viajes, contrataciones, en fin. Entonces, a mí el gobierno de Chile me dio una cantidad de plata, la Unión Europea después de una cantidad de plata, y con eso yo fui pudiendo contratar a algunas personas, pero inicialmente era una persona. Y dejamos nosotros un equipo después de 150 personas en todo el mundo con un presupuesto garantizado de $10 millones a 10 años. Perfecto. Buena visión tuvo el expresidente de cambiar la forma de hacerlo. Y yo se lo dije además muchas veces, tuve la suerte de poder agradecérselo, pero además decirle, usted no sabe los riesgos que corrió. Porque ni usted ni yo sabíamos bien en lo que yo me estaba metiendo. Y yo podría haber metido la pata muchas veces, digamos. Tú en esa instancia tienes un poder, te sentaste al mando de la cabina de mando de lo que va a dirigir el mundo en materia climático y te pasan el volante y la posibilidad de hacer una embarrada es gigante. Pero qué bueno que salió bien y esto da para una temporada completa de podcast hablando de todos los desafíos y logros que enfrentaste. Hay anécdotas muy sabrosas. En ese papel. Sí. Oye, conozcamos un poco más a Gonzalo como cofundador de varias organizaciones. Hablaste de Triciclo, Manuya, Sistema B, Polcura. ¿Algún libro o recurso que haya encontrado particularmente influyente en tu trayectoria y que recomendaría a otros emprendedores, a otros auditores de este podcast? Mira, hay varios libros que para mí son muy simbólicos y creo que de todas maneras vale la pena, por ejemplo, leer un libro de Yvon Chouinard, el creador de Patagonia, se llama Dejen que mi gente vaya a hacer surf. Porque la historia de cómo se creó Patagonia y el espíritu que había atrás de esta empresa tan exitosa y tan admirada. Hoy en día, un libro que lamentablemente está muy vigente y justamente ahora por las olas de calor en India, es un libro que se llama El Ministerio del Futuro, The Ministry of the Future, de Kim Stanley Robinson, en que ya el puro primer capítulo de ese libro te muestra el problema que estamos enfrentando como humanidad cuando hablamos del cambio climático. Y hay un libro que se me viene a la cabeza ahora pensando, digamos, en materia de desarrollo profesional y liderazgo. Yo asumí como gerente general del puerto de Mar del Plata, en Argentina, el año 2000. Wow. O sea, estamos hablando hace 24 años atrás, en un momento en que es bien notable, pero la conversación no tenía que ver con sostenibilidad y con los temas que estamos hablando ahora, mucho menos empresas B. De lo que se estaba hablando era de enfrentar el cambio. Ni siquiera la palabra innovación era algo tan importante. El tema era cómo abordar el cambio, ¿no? Y en lo que es cambio. Claro, el cambio era de forma muy amplia, pero era más bien tú prepararte mentalmente, emocionalmente, racionalmente a que las cosas puedan cambiar.
Y en ese sentido, un libro que fue muy famoso en esa época, que a mí no solo me marcó el libro, sino que curiosamente fue el primero que leí de muchos en ese estilo, que me llevaron a desarrollar una forma de liderazgo muy particular. Era un libro que se llamaba ¿Quién se ha comido mi queso? ¿O quién me ha robado mi queso? Tiene harto años ese libro. Bueno, yo te digo que yo lo leí el año 99 o 2000 y que me ayudó mucho a incorporar dentro de mi forma de gestionar los equipos la asimilación de las dinámicas de cambio que hoy en día son evidentemente muy naturales. Y bueno, hace tiempo que no escuchaba a alguien que lo referenciara a ese libro. También fue de los primeros que me tocó leer. Y sigamos con los libros. ¿Algún libro que sea el que más has regalado? Yo tuve a esta altura no sé colocar la palabra ocupar, pero la experiencia, que a rato es evidentemente muy dolorosa, pero terminó siendo una suerte de privilegio, ¿no? De que mi hija menor sufriera un cáncer muy duro y se salvara. Esa historia, la historia de cómo, no solo cómo ella sobrellevó el cáncer, ella tenía 3 años, por lo tanto, poco lo que se acuerda, pero más bien cómo el entorno familiar, a través de una dinámica tan dura, protegió también a los otros integrantes de la familia, fundamentalmente a las 2 hermanas mayores que estaban sufriendo el cáncer de distinta forma, pero sufriéndolo también. Es una enfermedad personal, es una enfermedad de familia. Sí, con mi madre fuimos escribiendo toda esta historia, ¿no es cierto?, de muchos años y fundamentalmente para dejarlo plasmado en lo que las hermanas mayores, que tenían 4 y 5 años, o sea, tampoco se iban a acordar, que ellas, si esto les dejaba alguna marca, ellas pudiesen después leerlo de forma muy concreta. Y lo fuimos escribiendo y llegó un minuto dado en que nos lo pidió como referencia una fundación, que se llama la Fundación Nuestros Hijos, que trabaja con niños con cáncer con escasos recursos. Y la fundadora de esa fundación, Marcela Zubieta, en un momento nos pidió si ella podía usar el libro o el texto, y se lo mandó a una editorial y un día nos dijo, ustedes me dieron permiso para usarlo. Bueno, acá está el contrato para la editorial, obviamente todos los derechos entregados a la Fundación Nuestro Hijo, hicieron que publicáramos este libro que se llama La Pequeña Trapecista, hace ya, te digo, muchos años atrás, 2007 o por ahí. Y sin duda ese ha sido el libro que yo me he regalado. Vamos a buscarlo entonces. Aparte porque no solamente los recursos van también para la fundación, así que... Todos los recursos están destinados a la Fundación Nuestros Hijos. Qué bueno, qué bueno. Oye, si te voy a dar un deseo, puedes colocar el mensaje que quieras en una valla publicitaria que muchos millones de personas van a ver. ¿Qué diría y por qué? Que no pondría una valla publicitaria. Empezaría por ahí, porque me parece que no es el mejor uso de los recursos, por un lado, pero además creo que muchas veces afean y distraen, en fin. Usaría esos mismos recursos, claro. Usaría esos mismos recursos y digo, bueno, vamos a hacer una campaña más bien en redes sociales, muy bien dirigida, a impulsar la voz de lo que me gustaría tener es una figura tan emblemática como puede ser un Lionel Messi o un Cristiano Ronaldo o una Taylor Swift o algún cantante de K-pop explicando que no se trata de ideología, no se trata de que te guste o no te guste, se trata de que hoy estamos frente a un desafío gigante que necesita que las empresas aborden los temas sociales y medioambientales como la gran oportunidad que se les ofrece a esta generación. Tendríamos que, por supuesto, trabajar en un comité creativo la forma de frasear eso, pero creo que si ponemos a una figura reconocida, querida, admirada, que sea seguida, hablando de forma muy seria de cómo esa persona puede poner a disposición con un lenguaje muy, muy cercano a las personas la necesidad de usemos el poder de los negocios para construir ese mundo en el cual todos nosotros queremos vivir. Y conectado con eso, Gonzalo, ¿cuál crees tú que va a ser el papel que van a cumplir las empresas en la lucha con el cambio climático, en esta sostenibilidad en los próximos 10 años? A ver, el desafío que tenemos es, lo sabemos, monstruoso y no
no hay, creo yo, ningún ámbito de esos desafíos que no integre de una u otra forma al sector empresarial. En todos. Cualquiera que me diga, oye, necesitamos descarbonizar el transporte. Bueno, ¿qué es hoy en día los sistemas de transporte? Un sistema donde se articulan empresas que extraen potencialmente combustibles fósiles, que lo refinan, que después lo distribuyen, que después muchas de ellas tienen vehículos que se cargan con ese combustible. En fin, no es más que un encadenamiento de empresas que usan ciertas tecnologías que están alineadas con ciertos incentivos y que por lo tanto tienen que migrar de ser empresas que, como estaba explicando en este ejemplo, usan combustibles fósiles para transportar, a otras que lo que usan es el poder de la naturaleza, ya sea a través del sol o del viento u otros sistemas renovables, para generar electrones limpios que luego cargan un motor que se usa y se transporta un vehículo sin emisiones, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de temas asociados a la recuperación de la biodiversidad, o cuando hablamos de la escasez de agua, o cuando hablamos de temas de alimentación. Todos esos temas involucran a empresas y por lo tanto las soluciones y los cambios van a tener que conllevar el rol de las empresas. Las empresas además tienen la capacidad de moverse, como estábamos explicando antes, muchas veces de manera voluntaria, y si lo hacen pueden anticiparse, y si se anticipan bien y son suficientemente hábiles, ganan muchos beneficios al hacer movidas anticipatorias, digamos, ser el líder en una industria o en una práctica o en una lógica. Muchas veces reporta muchísimos más beneficios que el que viene atrás y que opera solamente cuando le vienen a poner una multa. Pero también las empresas, cuando están con esta disposición, estimulan otros 3 ámbitos que al menos son claves, ¿no? El primero, que tiene que ver con las finanzas. Las finanzas obviamente son mucho más riesgosas si están puestas en actividades que sabemos que hacen daño. Es obvio, ¿no? Cualquiera que haga un análisis y diga, a ver, yo pongo plata en una empresa que está destruyendo el entorno alrededor y que está maltratando a sus trabajadores y que el gobierno le está poniendo multa tras multa, ¿está bien puesta mis lucas? Versus una empresa que genera bienestar ambiental, social y la sociedad lo quiere, ¿no? La siguiente tiene que ver con las personas, tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con los consumidores. Es natural que obviamente en condiciones similares de precio y calidad optemos toda vez que podamos por una marca, un empleador, un producto, vínculo, un producto servicio con el cual yo me sienta feliz de lo que estoy obteniendo. Y eso al final se traslada al regulador. Digamos, los reguladores, y lo hemos visto incluso este día o en este evento con el ministro diciendo, la verdad es que este es el tipo de empresa que necesitamos. Y lo que ocurre es que muchas veces la percepción del sector empresarial tiende muchas veces a estar en aquellos que han incumplido normas, en los que han sido parte de escándalos, y muchas veces perdemos el foco de aquellos que están haciendo bien las cosas y que se están comprometiendo. Y que están por iniciativa propia, además. Así es. Gonzalo, muchas gracias por compartir tus valiosas ideas, tus valiosas reflexiones. Te tenemos un pequeño regalito aquí. Ojalá puedas escribir un poco, porque creo que, como me comentaste, grande. tenemos que hacer una temporada completa de toda tu experiencia, de toda tu historia, y unas semillitas también. Bueno. Y muchas gracias. Para los auditores, un precioso Mac cebra con los colores de la cebra y una linda libreta de apunte y unas semillas. Semillas de flores polinizadoras. Maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta ha sido una conversación muy inspiradora. ¿Algún consejo, algún mensaje final que te gustaría transmitir a todos los que van a escuchar este capítulo? A ver, yo normalmente el consejo que transmito es uno que me dieron a mí. Lamentablemente no me acuerdo quién me lo dio, así que tampoco puedo citar a la persona. Me acuerdo incluso la instancia, dónde era, pero viste, no me acuerdo quién era la persona. Y me dijo, enamórate del problema, no de tu idea, tu solución, tu empresa. Y cuando digo enamórate del problema, no quiere decir perpetuar el problema, ¿no? Quiere decir involúcrate con el problema en su máxima profundidad y busca también, dentro de esa necesidad de resolver el problema, quiénes más están trabajando en resolver ese problema,
para que juntos lo aborden y no estés obcecado con que tú eres quien tiene la razón y tienes la máxima lógica, en fin, sino que asume que si lo haces, si ayudas a resolver ese problema con muchos más, lo vas a hacer más rápido y mejor. Enamórense del problema entonces. Gonzalo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este podcast Triple Impacto, conversaciones con líderes en torno a Empresas B, un programa de Zebra Podcast Network. Y gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos en este capítulo de hoy. No olviden seguirnos, suscribirse para más episodios y atentos a nuestro próximo capítulo, que tendremos otro gran invitado, un invitado increíble que está cambiando el mundo de la sostenibilidad. No se lo pierdan. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones.